Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Camilo Navas. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 43. Ya ha pasado una semana desde el final de la Guerra Santa entre el Santuario y el Inframundo, en donde los guerreros enviados han podido recuperarse y volver a sus deberes. En ese tiempo hubieron varias llamadas de parte del Santuario a sus cónyuges. Seiya y Shoko no estaban nada felices de saber todo lo que pasaba en el santuario mientras ellos estaban en el inframundo bíblico. A pesar de sus protestas, las órdenes de Athena seguían siendo las mismas de permanecer en el lugar, al menos hasta que terminara la reunión de los jóvenes demonios, que para la fecha actual, sería en una semana. La razón de la insistencia de Athena en mantenerse allí era porque, aunque se desarrolló una alianza entre las tres facciones y el santuario, y sus líderes estaban de acuerdo en apoyarse y mantener esa alianza por los beneficios de trabajar juntos, y de la paz que evitaría el derramamiento innecesario de sangre, eso era más por el lado político. Por el lado social, había muchos individuos de poder político y social en las tres facciones que no estaban muy felices de hacer alianza con sus enemigos. Era imposible esperar que siglos de guerra se borraran solo por firmar un papel y ya. La ideología de Cocabiel de comenzar una nueva gran guerra, y su raza ser los gobernantes del panteón bíblico era algo compartido por muchos entre las diferentes razas. Sobre todo los que han vivido desde la época de los Mao originales y de los jóvenes engreídos que por tener talento y poco cerebro, creen merecer el mundo. Y eso, sin contar el disconforme que esos mismos individuos deben sentir al saber que su raza están afiliadas al santuario. Un grupo que, aunque dirigido por una diosa, estaban compuestos de humanos que eran vistos como ganado. Por ser muy cerrados con el mundo sobrenatural durante siglos, casi todas estas personas y el mundo sobrenatural fuera del panteón griego y nórdico en general, desconocían cuán poderosos eran los santos, solo los líderes, sus más allegados de confianza, y unos pocos más tenían una idea mínima. Incluso en el panteón sintoístas, solo los dioses principales del panteón, y unos pocos cercanos a ellos sabían cuán fuertes pueden ser los santos de Atenea. Debido a todo eso, Athena quiere comenzar a proyectar una imagen de su santuario y sus guerreros en las diferentes razas. Primero comenzó con la facción de demonios por ser la que más problemas daría, y porque los demonios fueron la primera raza con la que ellos hicieron contacto. La razón de que Seiya y Shoko sean los representantes en lugar de otros más calificados, como Shiryu Marin, era porque Seiya era conocido por el mundo sobrenatural por sus hazañas contra los dioses, y Shoko era el líder de las Aintias de Athena, siendo por eso, una autoridad superior incluso entre sus camaradas de plata. Ambos eran individuos importantes para el santuario, y tenerlos como representantes demostraba cuán seria era respecto a esta alianza. También proyectaría fuerza, ya que sabía que Seiya y Shoko eran, en paciencia, mechas medio cortas, así que si cualquiera se atrevía a insultarlos, o insultar al santuario o a ella misma, bueno, era obvia la respuesta. Sabía que se controlarían lo suficiente para no matar a nadie, pero sí dejarles claro que no permitirían burlas. Pero la charla con sus santos fue la más amable, a comparación de la que Athena tuvo con su padre. Zeus no estaba nada feliz, no solo con Perséfone por haber salido ilesa por intervención de Hades, sino con ella por haber aceptado esa alianza. Esa furia no se disminuye cuando le contó lo que Hades le informa. Lo que Hades dice son delirantes para engañarte. Pontos no regresó, ni regresará jamás. Pero padre, creo que debemos tomar en cuenta las palabras de Hades por si son ciertas, tal vez. Silencio, Atenea. La callo con un grito. No solo te dejas engañar fácilmente por las tonterías de mi hermano, sino que no me trajiste a Perséfone como te lo ordené. Cuando pasen los meses restantes, quiero que la lleves hasta Artemisa para que me la traiga. No es una petición, es una orden como rey del Olimpo. Pero padre. Esta conversación terminó. Athena encontró hilarante la actitud de su padre. Entre el Olimpo, estaba prohibido hablar de los titanes y los primordiales en público o frente al gran Zeus. Era una regla no escrita entre las doradas columnas que todos los dioses de segunda generación para abajo seguían. Por lo que saben, la guerra entre los titanes y los dioses fue demasiado caótica y violenta. Su padre ignoraba la mayoría de los conflictos entre sus hijos, porque comparaba a la guerra que tuvo con su propio padre, lo de ellos debía parecerle una discusión de niños pequeños, sin importar las víctimas humanas. Pero no creía que era solo desinterés o miedo lo que impedía que su padre no actuara ante el posible gran peligro, sino que también había seguridad. Como si el rey del Olimpo de verdad estuviera seguro que un primigenio nunca regresaría.
Esa seguridad es del tipo que se tiene con hechos y pruebas. ¿De qué tipo sería esa seguridad que tiene su padre? Solo esperaba que su negación a investigar les saliera caro. Issei se tiró al suelo agotado. Su ropa de gimnasia estaba hecha de jirones y le costaba respirar para recuperar el aire. El ocaso del atardecer se había vuelto algo precioso para él, ya que significaba el final de su entrenamiento. Un entrenamiento que solo consistía en correr mientras Tanin lo perseguía lanzándole fuego y esquivar de vez en cuando bolas de fuego o golpes de garras ocasionales. ¿En dónde estaba el entrenamiento en esto? Él había esperado una secuencia de entrenamiento como los animes, donde discípulo y maestro peleaban entre sí y el primero aprendía una nueva técnica. No ser perseguido como personaje de caricatura noventera. Buen trabajo, mocoso. Tu velocidad ha aumentado bastante comparado a cuando comenzamos, y tu resistencia también. Pudiste soportar bien el toque de mi garra. Me golpeaste y casi me aplastas. Reclamó, levantando la parte superior de su cuerpo. Ni siquiera puse fuerza en ese movimiento. No seas llorón, Tanin brilló y su cuerpo se encogió al tamaño de una persona de un adulto, siendo una cabeza más alta que Azazel. Tenía mis dudas al escuchar que ni siquiera tenías dominado el balance breaker, pero sí tienes potencial de mejora. A partir de mañana cambiaremos la sesión de entrenamiento. ¿En serio? Por un lado, a Issei le aliviaba saber que ya no tendría que ser perseguido. Por el otro, le asustaba saber lo que le esperaría. Tanino ascendiendo. Se terminó lo de correr. A partir de mañana te voy a comenzar a atacar y tú tendrás que esquivar mis golpes. Claro, eres libre de correr si quieres, pero te perseguiré. ¿En qué se diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora? En que solo te perseguía lanzándote llamas débiles y tú las evitabas. Ahora, te atacaré de manera física y aunque no lo parezca, soy un experto en el estilo de pelea que los humanos llaman boxeo. Issei trago saliva. Esto te servirá para que aprendas sobre las peleas con puños. Según lo que Azazel me dijo, todos tus combates los has ganado por suerte o con ayuda, y como el dragón emperador rojo, no puedes permitirte ser tan débil. Dependerá únicamente de ti si terminas con los huesos destrozados o no en el entrenamiento. Issei quiso decir algo para replicar la afirmación del dragón sobre que sus victorias fueron de suerte o con ayuda, pero al pensar más en ello, no puedo encontrar nada para contradecirlo. Su primera pelea real fue cazando un demonio renegado junto a los demás, y había sido más un espectador que un participante. Su primera batalla en solitario fue contra Reinharé después de que le robara la Sacred Heart a Asia. Y aunque se puede decir que ganó, Reinharé había recibido un solo golpe de su parte que no le hizo mucho daño, mientras que él estaba casi muerto por las heridas y el desangramiento, mientras que el ángel caído estaba en buenas condiciones para seguir luchando, de no ser por la presencia y poder superior de Rías. Y durante el Rating Game contra Raiser, había tenido a alguien con él durante las luchas. Al inicio fue con Echo contra esas torres, luego Kiba contra Ravel y sus acompañantes, y cuando alcanzó a ir hasta donde Raiser y Rías luchaban, terminó golpeado hasta la inconsciencia por el rubio. Y en la revancha, aún con la armadura, Raiser seguía siendo más fuerte a él. Fueron la cruz y el agua bendita que guardaba hacia lo que le permitieron la victoria. Después, la única lucha remarcable había sido contra Free, en donde no lo golpeó ni una vez y contra Cocabiel no hizo nada porque Kiki se encargó de todo sin problemas. Lo que Tanin decía era cierto. Ninguna de sus victorias puede llamar la suya, porque siempre hubo un factor ajeno a él para apoyarlo. Ya sean sus amigos o las herramientas de la iglesia. Nunca ganó genuinamente un combate. Entiendo. Tanin pareció notar la realización de que el chico tuvo con sus palabras. Eso estaba bien. Ese era el propósito de sus palabras. Hacerle darse cuenta que, a pesar de tener una de las 13 Longinus, aún era muy débil y tenía mucho camino para volverse más fuerte. Para los dragones, ser fuerte significa todo. Si no eres fuerte, no podrás ser reconocido por nadie, ni podrás proteger tu tesoro. En cuyo caso de ser débil, tienes que fortalecerte. Parecía que Issei lo entendía por instinto. ¿Será la influencia de Drake en su ser, o su propia naturaleza como individuo? Al final no importaba. Entonces asegúrese de descansar. Me aseguraré que traerte algo de carne para que comas bien esta noche, fueron sus últimas palabras antes de volver a su tamaño original y salir volando. Una vez estuvo solo, Issei volvió a acostarse contra el suelo, mirando el cielo naranja que lentamente perdería su color. Le asombraba lo parecido que era el cielo del inframundo con el que hay en el mundo humano. Incluso tenían estrellas, o luces que parecían ser estrellas.
Verlas les recordaba esos momentos que iba de vacaciones con su familia a visitar a su abuela en el campo. Tal vez por recordar sus batallas anteriores, por las palabras de Tan In, o por todo eso, Issei recordó las luchas de Kiki y Seiya. Era increíble la gran diferencia de poder que había entre los dos dorados y el resto de gente poderosa que conoció. Como si la distancia fuera entre el cielo y la tierra. Sabía que era por esa energía que ellos manejaban, pero aún sin ella, sabía que su compañero y su profesor eran guerreros muy capaces. Oye, Drake. ¿Sí? Respondió el dragón sellado en su Sacred Heart. ¿Qué significa ser fuerte en realidad? ¿Por qué preguntas eso tan de repente? Fue por lo que Tanin dijo. Sonaba curioso. Bueno, Seiya Sensei y Kiki-san son fuertes para proteger a su diosa y a las personas en la tierra, ¿verdad? La presidenta quiere ser fuerte para lograr salir de la sombra de su familia y destacarse por quien es, y los demás quieren ayudarla. También está Circe-san y Tan-in, que son muy fuertes, y también están esos demonios nobles como Raiser, pero que a diferencia de la presidenta, son muy egoístas y despiadados con los demás. Al final, todos tienen diferentes motivos, pero todos quieren ser más fuertes. Así que me pregunto, ¿qué significa ser fuerte en realidad? Para serte honesto, es la primera vez en toda mi larga vida que me preguntan eso, y no sé cómo responderte, ya que siempre fui fuerte, respondió Drake. Desde mi nacimiento, era un dragón de poder de clase alta, y a medida que crecía, solo me hacía más fuerte hasta obtener el título dragón de celestial. Claro, hubo veces que perdí, pero cada vez perdía menos, hasta ser por lo que fui conocido. De hecho, entre los dragones, solo Albion me igualaba, y por eso teníamos una gran rivalidad, ya que entre todos los dragones, nosotros dos estábamos en la cima. Sin contar a Opis y Gran Rojo por supuesto, que rara vez eran vistos por ese entonces. Entiendo. Lamento de verdad no poder darte una respuesta que te satisfaga. Pero la fuerza, para muchos, varía. Para la mayoría de los seres sobrenaturales, incluyéndome, la fuerza es el poder que uno tiene en combate y que usa para derrotar a todo aquel que enfrente. Para otros, la fuerza viene de la mente, el conocimiento, como dice el dicho. El conocimiento es poder. Para otros, la fuerza depende de la voluntad de uno, o puede que todo lo anterior sea fuerza. Al final, depende de la perspectiva de uno. Creo que con el tiempo, tú mismo encontrarás una respuesta para tu pregunta. Ya veo, aunque no le pudo responder, Issei estaba satisfecho. ¿Sabes? Antes pensaba que dabas miedo y te daba igual todo, pero ahora me doy cuenta que eres amable conmigo. Eres de los pocos portadores que me hablan y no me tratan como una herramienta de poder, así que lo menos que puedo hacer es corresponder el gesto. Drake sabía que podía ser irracional referente a las batallas, al punto de ser bruto, pero sabía corresponder los buenos gestos que otros tenían hacia él, la mitad de las veces. Además, eres el primero en tenerme y ser tan débil, así que puede que haya ganado un interés en ver qué tan lejos puedes llegar. Más te vale no decepcionarme, chico. Issei sonriendo. De acuerdo. Ya me siento con más energías para mañana. Que venga el entrenamiento. Es muy posible que se arrepienta de sus palabras al día siguiente, pero ahora no importaba. 2 días después, Seiya se sentó, casi tirándose al sofá de la sala de la mansión Gremory. Había terminado de supervisar al clan Citri, y tenía que admitir que estaban mejorando a un buen ritmo. Sobre todo Sagi, quien tenía todas las partes de Vitra y estaba aprendiendo a controlarlas. Aunque no avanzaban a pasos agigantados como estaba mal acostumbrado, para los estándares de su raza, iban bien. Solo les quedaba una semana a los jóvenes demonios para entrenar, ya que en la siguiente semana sería la fiesta donde no solo sería el anuncio para el torneo de los jóvenes demonios, sino que, Circe le acaba de confirmar, el mismo dios Odin iría para platicar sobre una posible alianza con las facciones. La idea de que un dios viene le da escalofríos a Seiya. Y no cualquiera, sino un dios que domina el cosmos y está a la par con el mismo Zeus. Por todo lo que sabe, puede casi asegurar que Odín no era como Poseidón y Hades. Era un dios con el que se podía dialogar, y hasta bromear con los que eran cercanos, pero podía tener una actitud más fría y dura que el iceberg más grande de la Tierra. Odín era un dios que se preocupaba por sus tierras. Si veía que la alianza era beneficiosa para su panteón, entonces se uniría, si no, los rechazaría, y aunque no parece probable que fuera un enemigo, un dios que domina el cosmos era un dios de tener cuidado. ¿Pero cómo vendrá a la reunión? ¿A través de su representante? En la actualidad, era Hilda de Polaris la representante de Odín en la Tierra.
así que sonaba lógico que ella viniera, ya que parecía que el panteón nórdico estaba más conectado con el mundo sobrenatural que el mismo Olimpo. Ahora que se pone a pensar en ello, recuerda una conversación que tuvo con Yoga hace años sobre las tierras de Asgard, el pueblo fundado en la zona norte más lejana de Escandinavia. Yoga era el emisario entre el santuario y el pueblo de Asgard, no por ser un caballero dorado, sino por ser quien controla el hielo entre todos, y además de tener una fuerte amistad con la hermana de Hilda, Flair. Escena retrospectiva. Estaban en la casa de Sagitario, bebiendo un par de copas después de una misión exitosa para evitar un golpe de estado en un país pequeño. No se preocupaban por la situación del país, ya que el santuario y la Fundación Graad habían comenzado a enviar suministros para las personas más necesitadas. Otro día en el trabajo. ¿Y cómo te va eso de ser el emisario del santuario con Asgard, Yoga? Preguntó Seiya para sacar un tema de conversación. Debe ser difícil resistir un clima tan frío como el que tienen, aunque para ti no debe ser problema. Es agradable. Me recuerda un poco al tiempo cuando entrenaba con mi maestro Camus, respondió Yoga, bebiendo un poco de su vaso. Aunque el clima ya no es tan frío como lo era cuando íbamos, mencionó. ¿Ah, no? No. De hecho, cuando fui la última vez, el sol estaba brillando completamente y aunque aún había mucha nieve, se podía ver algo de pasto verde en los alrededores. ¿En serio? Seiya sonaba sorprendido. No era extraño. Asgard era una tierra llena de nieve con fuertes fríos en el que el sol casi nunca se asoma, así que su sorpresa estaba fundamentada. Yoga ascendió. Él tuvo la misma reacción. Cuando le preguntaron a Hilda y Flair sobre eso, dijeron que fue gracias al dios Odín el mejoramiento del clima de Asgard. Aunque, Yoga pareció pensativo un momento. Había algo en sus palabras que me hace pensar que no lo dijo solo por alabanza, sino que de verdad estaba segura que fue gracias a Odín. Pues me alegra por ellos. Así vivirán mejor. Seiya no le tomó la misma importancia que su hermano al tema y bebió de su vaso. Flashback de Finn. Puede que de verdad el dios Odín haya ayudado al pueblo de Asgard con su clima. Antes, el pensar que un dios ayudaría genuinamente a los humanos le era difícil de creer, pero tras conocer a Amaterasu, aprendió que había más dioses aparte de Atena que se preocupaban por los humanos, y Odín parecía ser uno de ellos. Hola. Te estaba buscando. Azazel entró en la sala, seguido por Penemue. ¿Qué pasa? Preguntó Seiya al escuchar que el ángel caído lo buscaba. Es sobre la investigación del cosmos. Parece que la energía es más compleja de lo que creí en un inicio, así que necesito mejor equipo para estudiarla, por lo que iremos a Grigori a buscar equipo o estudiarla ahí mismo. ¿Te interesa venir? ¿Al hogar de los ángeles caídos? Claro, suena genial, acepto sin problemas. ¿Cuánto tiempo nos iríamos? Un día, 2, a lo mucho. Bien. Le avisaré a Shoko. Se puso de pie para buscar a la pelirroja. Cuando salió de la sala, Penemue se dirigió a su líder. ¿Estás seguro de querer llevar? ¿Por qué no lo haría? Sabes que aunque no todos estaban a favor de la filosofía de Cocabiel, hay muchos caídos que ven a los humanos como juguetes para usar, ya sea por poder o de manera sexual. Aunque Cocabiel y sus seguidores podrían ser considerados extremistas por los ángeles caídos, no cambia que varios de sus seguidores solo se unieron a él para hacer lo que les plazca sin miedo a recibir algún castigo de Azazel u otro cadre. Caídos como Rainare y su grupo no eran los primeros, ni probablemente los últimos caídos en usar a los humanos como peones para querer ascender en las filas de Grigori, o para su retorcido placer. Llevar a un humano podría crear algunas controversias. Penemue no pensaba que hubiera problemas, pero sí generaría varias cejas levantadas. El inframundo no era el único lugar con problemas con sus habitantes y sus líderes, aunque los de los caídos eran menores. Descuida. Puede que muchos, sobre todas las mujeres, intenten acercarse a Seiya, pero nadie será tan estúpido para provocarlo. En cualquier caso, tú estarás ahí para vigilarlo, ¿no? Dijo Azazel despreocupadamente. Penemue suspiró, renunció. Él siempre dejándola con trabajo. Sin que lo notaran, una figura los estaba viendo desde lejos a través de las ventanas de la mansión Gremori. La figura hizo aparecer un círculo mágico en su oído. Una hora después, Azazel, Penemue y Seiya aparecieron en una nueva ubicación tras usar un círculo mágico para teletransportarse. De acuerdo, Seiya. Bienvenido a Grigori. Seiya abrió los ojos mientras observaba un puente delante suyo y elevaba la mirada, donde se alzó una gran muralla de unos 10 metros de alto, esculpida de un blanco brillante.
Pero eso no era nada comparado al enorme castillo de una apariencia extremadamente gótica del tamaño de una ciudad que se extendía por todo el terreno. Alrededor de la base del castillo, había 6 torres. El castillo tenía un diseño inglés. Por el aire se podía ver a cientos de ángeles caídos volar. ¿Qué dices? La forma del castillo tiene base en los castillos de Inglaterra, donde fue que se desarrolló la primera base de los caídos antes y durante la Gran Guerra. Azazel se mostró orgulloso. Es impresionante, comenta Seiya. La sonrisa orgullosa de Azazel solo se ensanchó por esas palabras. Perder. Cuando la guerra civil en el inframundo terminó y pude establecer una tregua con Sir Zetch para construir la nueva sede de Grigori aquí, nos aseguramos de aprovechar el terreno. Aparte del castillo, hay otras sedes alrededor del mundo que tienen como propósito entrenamiento militar e investigación de los distintos tipos de magias y Sacred Gear, aunque el departamento de investigación principal está en el castillo, y obviamente yo soy el líder de ese departamento. Barakiel, a quien viste con nosotros durante la reunión de jóvenes demonios, es el líder militar de Grigori. Shemaza es quien se encarga de las relaciones y documentos dentro de Grigori. Hay otros cadres que se ocupan de otros puestos, los conocerás con el tiempo, explicó Penemue. ¿Y qué haces tú? Preguntó Seiya a la caída. Un poco de todo. Principalmente soy la secretaria en jefe de Azazel, pero cuando él se pone de flojo y Shemaza no está disponible, soy quien hace su papeleo, y a veces ayuda a Barakiel con la formación de los soldados, sobre todo con los más revoltosos. El grupo de 3 comenzó a caminar por el puente hacia una gran muerte que estaba en la muralla. ¿Para qué una muralla y una puerta si todos tienen alas? Preguntó Seiya. Este sigue siendo el inframundo. Cuando se construyó la sede, la muralla fue construida para protección, y las torres que están alrededor del castillo son para vigilancia, tanto dentro como fuera de la ciudad, explicó Penemue. Pero alguien no podría volar encima o aparecer a través de un círculo mágico en medio de la ciudad. No se ve, pero la muralla no es solo de protección de tierra. También tiene un domo mágico que envuelve todo lo que está dentro de la muralla, lo que impide a todos teletransportarse al interior por un círculo mágico, así que están obligados a llegar afuera de la muralla, donde al ingresar, un equipo de inspección tiene que darte permiso para entrar. Con las palabras de Penemue vinieron acompañados de ángeles caídos uniformados acercándose, pero al ver a su líder se quedaron quietos. Azazel les indicó que el humano, Seiya, venía con él, así que abrió la puerta, permitiéndole entrar. Al abrirse la puerta y entrar, se pudieron ver diferentes locales pequeños de comida, ropa, armas y demás cosas en los lugares libres. La sede parecía más una metrópolis con el castillo como edificio principal. Aparte del estilo y del castillo, la única diferencia sería que no había calles para vehículos, ya que los caídos no los necesitaban. Iré a ver cómo se encuentran los anillos. Creo no necesito decirte esto, pero no dejes que ninguna caída se lo lleve. Lo último que quiero es que una diosa de la guerra nos declare la guerra por una estupidez. Lo último lo dijo como amenaza a Azazel. Azazel tan solo mira a un lado con una cara de póker. Le quitas lo divertido a la vida. Con un HMPH saliendo de sus hermosos labios, la pelinegra extendió sus alas y se elevó del suelo. Le dirigió una mirada neutra a Seiya, para luego levantar y agitar su mano sin mucha energía, despidiéndose. Eso hizo que Seiya sonriera, ya que Penemue se había vuelto un poco más abierta con él desde aquella noche, si tenía en cuenta que apenas se dirigieron la palabra los primeros días de conocerse. ¿A qué anillos se refiere? Lo siento, eso no puedo decírtelo. Secreto militar, respondió Azazel. Seiya entendió. A pesar de ser ahora aliados, aún tenían secretos que debían mantenerse ocultos. Penemue se dirigió hacia una de las 6 torres que rodeaban el castillo, para ser más exactos, la torre que estaba en el lado oeste, y era la más cercana de donde había salido volando. Aterrizó al suelo, frente a la puerta. Los guardias la reconocieron y la dejaron entrar sin siquiera decir un hola. En el interior, Penemue fue a un ascensor, donde entre los botones, presionó el único botón rojo. Eso llevó el ascensor a bajo suelo. Cuando las puertas se abrieron, la llevaron a una sala donde en el centro flotaba un anillo del tamaño de un balón de baloncesto, y otro que estaba en su interior del tamaño de un balón de fútbol. Ambos anillos eran dorados con cristales incrustados que giraban a gran velocidad mientras levitaban. En el interior de los anillos había una esfera de maná del tamaño de una pelota de tenis. Estos anillos, así como otros iguales, eran los que mantenían el domo para evitar que cualquiera se teletransportara al interior de Grigori.
Eran artefactos que Azazel diseñó durante la Gran Guerra para impedir que los demonios y ángeles aparecieran de la nada con un ejército en su territorio. Después de la guerra hasta la actualidad, son usados como defensa para el mismo propósito pero de manera pasiva. La manera en que funcionan estos anillos era bastante simple. Cada mes, la esfera en el interior de los anillos se debe recargar de maná para seguir manteniendo la barrera. El problema era que cada dispositivo requería una gran cantidad de maná en total que dejaría a cualquier otro agotado con solo cargar una de estas, así que son los cadres los encargados de recargarlas. Este mes le toca a ella, y sus reservas mágicas son de las más altas entre los cadres. Fácilmente puedes cargar los anillos de todas las torres y sin ver su agotada. Cuando terminó de cargar la primera esfera, subió al ascensor para volar a la siguiente torre. Pero cuando las puertas se abrieron, Penemue vio a alguien que no quería ver. Oh, un sujeto de estatura pequeña abrió la boca sorprendida, probablemente por no esperarse a encontrarla. Cerró la boca para dar una sonrisa repugnante. Pero qué sorpresa verte aquí, Penemue. Pensé que estarías más tiempo con Azazel en el territorio de demonios. Azazel vino por equipo para el estudio que está haciendo actualmente, y puede que trabaje un poco aquí y yo lo acompaño. Además, este mes es mi turno de recargar los anillos, respondió Penemue secamente. Siempre tan responsable, Penemue. Es un gusto tenerte entre nosotros, de diferentes formas, comentario, mirando el cuerpo del caído. Parece que te ha vuelto arrogante desde que tomó el puesto de Cocabiel como cadre, Samyaza. Penemue lo miró de reojo, frunciendo ligeramente el ceño. Y tú eres tan caliente como siempre, mi querida Penemue. Los ojos del ahora reconocido como Samyaza se detuvieron en los pechos de Penemue, incrementando un poco más su sonrisa. Samyaza fue uno de los primeros ángeles caídos en existir, siendo parte de la rebelión de Lucifer contra Dios. Samyaza también fue el primer caído en ir al mundo humano, y fue quien convenció a otros caídos de visitarlo. En Grigori, después de la Gran Guerra, fueron 8 los cadres que lideraron a los ángeles caídos. Luego de la expulsión y asesinato en batalla de Cocabiel, se tenía planeado que los 7 que quedaban lideraran Grigori, pero debido al pequeño caos que se generó por la muerte de un cadre, aun si este era un rebelde, además de que con su muerte, generó un pequeño espacio vacío que cualquier caído intentaría llenar. Para prevenir eso, Azazel votó por elegir a un caído que reemplazara a Cocabiel como cadre. Y entre los candidatos, Samyaza fue elegido por voto de mayoría 4-3. Los 3 que estaban en contra eran Azazel, Tiamel y ella misma. Además de su estatura baja, Samyaza era un hombre que aparentaba 30 y tantos de cabello rubio con mechones negros y ojos color ámbar. Casi siempre usó un traje de etiqueta inglesa del siglo XVIII, como era el que usaba ahora. La razón de que Samyaza fuera elegido como cadre era porque entre los caídos más antiguos, él era muy influyente, no solo por ser parte de la rebelión de Lucifer y ser de los pocos en no corromperse, manteniendo su ser angelical, sino que fue él quien motivó a los caídos a ver el mundo humano, haciendo que por consecuencia, también descubrieran a los portadores de Sacred Gear y más cosas. Aunque las razones para motivar a otros ángeles caídos a ir a la tierra haya sido solo para acostarse con mujeres, a la larga, trajo beneficios más allá de los placeres. Otra razón era su poder. Aunque básicamente no era un guerrero, Samyaza dominaba casi todos los tipos de magia, incluyendo las de otros panteones. Las únicas que no practicaba eran las magias prohibidas. Por esas razones fue elegido como el nuevo y 8º cadre, aunque personalmente, Penemue no quería estar cerca de él más de lo necesario. Mis ojos están arriba, idiota, le dijo cortante, pasándolo de largo y dirigiéndose a la puerta. Recuerda que la paciencia no es uno de mis dones. Siempre tan borde, porque te reniegas de tu verdadera naturaleza. Tú y Azazel aún les gusta pensar que siguen siendo ángeles. Al escuchar esa última parte, Penemue se detiene. Y no solo ustedes, también Barakiel. Desde que conoció a esa humana que murió hace años, ya no acepta las invitaciones a las orgías. Se ha vuelto aburrido, más de lo que ya era, se encogió de hombros. Penemue gira un poco su cabeza, mirándolo de reojo. Es cierto que ya no somos ángeles, pero tampoco somos idiotas que se dejan llevar por sus deseos más terribles y mundanos. La cadre miró hacia al frente, donde ya estaba delante de la puerta. La abrió, pero le entregó unas últimas palabras. No seas tan egocentrista, Samyaza. Estoy seguro que no quieres terminar igual que Cocabiel, así que no cometas sus mismas tonterías, concluyó, para luego estar fuera de la torre, extender sus alas, y salir volando.
Sanyaza la observadora marcharse, para luego poner una mano en su rostro con una pequeña sonrisa. Y pensar que te dejas influenciar por un muerto, qué tontería. Dentro del castillo, si Seiya pensaba que la mansión de la Fundación Graad y los templos del Zodíaco eran finos y elegantes, el interior del castillo de Grigori les daba competencia. A diferencia de su exterior gótico, el interior era elegante y brillante, teniendo unas escaleras centrales y ascensores que llevaban a los pisos de arriba. En el primer piso, que era donde estaban, debajo de estas mismas escaleras, se encontró una puerta. Entre medio de las escaleras, un enorme estándar digital de un ala negra se alzaba con imponencia. Después, una gran cantidad de muebles y decoraciones modernas provenientes de Inglaterra y otras partes del mundo quedaron a la vista, pareciendo más un museo exhibicionista bastante glamuroso. Y el espacio era muy grande, a pesar de ser solo el primer piso. También era bullicioso, ya que muchos ángeles caídos subían y bajaban, pasando al lado de ellos. El castaño notó que muchos lo miraban y susurraban entre sí. Debe ser porque no estaban acostumbrados a ver a un humano en su territorio, o no a uno acompañado de su líder. El lugar sí que está bastante movido, comentarios Seiya. Es por todas las cosas que se están trabajando, pero normalmente no está tan agitado. Cuando no se está trabajando en un experimento o entrenando, la mayoría van al mundo humano o se quedan en sus habitaciones. Creo que no hace falta decir para qué, respondió Azazel. Sí. Con todo lo aprendido de los ángeles caídos, Seiya no necesitaba más información. Vamos por el equipo. El laboratorio en el que suelo trabajar está en el 5.º piso del castillo. Azazel hizo un movimiento de mano para que Seiya lo siguiera. Subieron a un ascensor, donde también estaban subiendo dos mujeres caídas. Mientras subían, Seiya se sintió un poco incómodo por cómo esas mujeres lo miraban. Suerte que se bajaron en el 3.er piso, aunque no se perdió cómo le guiñaron el ojo o balanceaban sugestivamente sus caderas. ¿Todos los ángeles caídos son así? Preguntó tras soltar un suspiro cuando las puertas se cerraron. Azazel se rió burlonamente. Los que tienen menos de un siglo, sí. Pero los más antiguos saben comportarse, aunque aprovechan cualquier oportunidad para soltar sus deseos. ¿Te incluye en esa lista? Sí. No deberías decirlo de una manera tan orgullosa. Aún tienes mucho que aprender del mundo sobrenatural y de mi raza, chico. Llegaron al 5.º piso y caminaron por el pasillo para dirigirse a una entrada de doble puerta hecha de metal. Azazel abrió la puerta de manera dramática. Volví. Auge. Una explosión se escuchó, y Azazel quedó cubierto por el humo. Seiya no pudo contener la risa al ver a Azazel todo lleno de humo y ceniza, casi como un personaje de caricatura después de una explosión. ¿Pero qué demonios? Este traje es de mis favoritos, y no es precisamente barato. Reclamó Azazel, quitándose el polvo de su ropa. Oh. ¿Eres tú, Azazel? No esperaba verte tan pronto. Quien habló era un hombre joven con bata blanca y lentes horribles. Su estatura es más baja que la de ellos y tiene cabello alborotado. Su aspecto es el aspecto que toda persona tiene al referirse a un científico. Claro, debí suponer que era tuyo, Sariel, dijo Azazel medio fastidiado, aún quitándose el polvo encima. Perdón por eso, jefe, pero no creí que la máquina explotaría de esa manera, se disculpó el identificado como Sariel, acercándose. Pero si sabías que explotaría de igual modo, ¿no? Sí. Sigues igual que siempre, suspiró con una media sonrisa. Y este es. Seiya hizo notar su presencia. Ah, es cierto, ahora los presentes. Sariel, este es Seiya de Sagitario, caballero dorado de Atenea. Seiya, él es Sariel, uno de los líderes de Grigori. Se encarga principalmente sobre la luna y la magia relacionada con esta, y también es mi compañero al estudiar ciertos Sacred Gears. Presento a Azazel a ambos hombres. ¿Eres un caballero dorado? He escuchado muchas cosas de ti, es un placer conocer a uno sin que intente matarme. Sariel se acerca a Seiya y le expande la mano. Un gusto, Seiya ayudó el apretón de manos. Aunque algo que dijo el caído llamó su atención. ¿A qué te refieres sobre conocer a uno que no trata de matarte? Oh, ¿Azazel no te ha contado? Eso es innecesario ahora mismo. Azazel de repente se mostró nervioso e intentó cambiar el tema. Venimos a estudiar y por equipo. Tomaremos el equipo que necesitamos e iremos a otro laboratorio para no molestarte. ¿Y desde cuándo a ti te importa no ser una molestia? Cuestionó Sariel, levantando una ceja. Oh, ya lo entiendo. No quieres que sepan cómo fuiste humillado aquella vez. No es eso.
Oh, ahora sí estoy interesado en saber, dijo Seiya con una sonrisa. Sariel le lanza una sonrisa malvada a Azazel, antes de dirigirse con una sonrisa normal a Seiya. Pues fue hace unos siglos. Cuando escuchamos sobre los santos de Atena y la energía que usan, nos interesamos por saber más y comenzamos a estudiarlos en secreto. Hasta que nuestro ilustre líder se volvió codicioso y nos convenció para infiltrarnos en el santuario y estudiar más de cerca el cosmos. Maldito enano, Azazel tenía una sonrisa escalofriante y miraba con odio a Sariel. Juro que me las pagarás. Sariel felizmente lo ignoraba. No termino bien, ¿verdad? Sariel avanzó hacia la afirmación de Seiya. Uno de los caballeros dorados nos descubrió y nos ataca, aunque sin matarnos. Pero fue Azazel quien se llevó la peor parte, ya que fue dejado medio muerto a solo golpes. Tuve que llamar a Penemo y Barakiel para sacarlo de aquí, y solo fue porque el dorado tenía un aprendizaje que lo calmó lo suficiente para dejarnos ir con una amenaza. Te lo mereciste, le dijo acusadoramente Seiya a Azazel. Ahora entendía mejor su preocupación por él. La paliza que le dieron debió dejarle un pequeño trauma. Cállate. Penemue ya me regañó lo suficiente. Y el resto de idiotas no me dejo olvidarlo por el resto del siglo. Se quejó Azazel. ¿Y qué caballero dorado fue? Preguntó el castaño con curiosidad. Sé que se presente, pero no me acuerdo de su nombre, aunque sí sé que era el de Leo, respondió Sariel. ¿Hay un caballero de Leo en la actualidad? Seiya ascendió. Es mi medio hermano Iki. A diferencia de mí y del resto, él es bastante feroz. No se contiene con nadie y atacará de inmediato. Aunque también es del tipo callado, que le gusta hacer las cosas solo y parecer genial. En el santuario, Iki estornudó, para sorpresa de su león Kaiser. Siguieron hablando un poco más, hasta que Azazel decidió cortar todo y volver al asunto para el que vinieron. Sariel dijo que era su último trabajo del día y se retiraría, así que tenían el laboratorio para ellos. Cuando el otro cadre se retiró, Azazel decidió estudiar en el laboratorio con Seiya de inmediato en lo que Penemu tardaba en regresar. No había prisa, ni que los necesitaran en la mansión Gremori. En la mansión Gremori, Rias estaba disfrutando de un dulce té con su madre. Koneko y Graifia las estaban acompañando, aunque la Loli solo comía dulces y la Peliplata estaba en su papel de maid. Shoko estaba en su habitación después de ir a revisar el progreso del resto de su nobleza. No le pudo decir nada en detalle, pero parecía que sus siervos estaban en buen ritmo. Su padre no estaba porque estaba en su trabajo, negociando territorios con otros demonios. Lo que nadie sospechaba, eran las figuras que estaban afuera de la mansión Gremori. Detrás del grupo había un rastro de cadáveres de los guardias. Bien, una voz femenina y seductora habló. Es hora de que sacara a los invitados. Levantó la mano, y lanza una esfera de cosmos que golpeó la mansión. El edificio no dependía solo de los guardias, ya que también tenía sellos mágicos invisibles como defensa para ataques. Y todos esos sellos se destruyeron con ese impacto, pero evitando que la mansión se destruya. ¿Qué está pasando? Rias se puso de pie de golpe, así como el resto al sentir el impacto. Una maid del clan corrió apresuradamente hacia Graifia. Graifia-sama, esto es malo. Hay un grupo hostil afuera, y se pueden ver los cadáveres de los guardias. ¿Cómo dices? La normalmente estoica Graifia aguantó su expresión al escuchar eso. Unos fuertes pasos resonaron por las escaleras y un brillo se hizo presente por un segundo. Todas vieron a Shoko con su armadura puesta correr hacia la puerta. No se les ocurre salir. Gritó con emergencia a la pelirroja. Su tono de voz indicaba que ella también estaba alarmada. Shoko-san, ¿qué? Es una orden. Shoko interrumpió a Rias, antes de que pudiera formular una palabra. Esto no es un entrenamiento. No salgan de la mansión, y si hay alguna salida trasera, váyanse por ahí. Este no es un enemigo al que puedan enfrentar. Tras terminar de decir eso, abrió la puerta y la cerró de golpe. Al estar afuera, la Saintía vio al grupo atacante. Tú debes ser la Saintía que está en el lugar, ¿verdad? Quien habló era una mujer de cuerpo curvilíneo con una armadura roja que se apegaba a su cuerpo. Su cabello era violeta hasta encima de los hombros con dos mechones a los lados del rostro y tiene ojos rojos que combinan con su labial. En su espalda tenía lo que parecían ser 6 colas con puntas afiladas. No venía sola, venía acompañada de un grupo de guerreras, todas usaban armaduras del mismo color, y todas eran mujeres. ¿Esas armaduras rojas, acaso son berserkers? Preguntó Shoko. ¿No es obvio? Dijo la mujer que habló con tono condescendiente.
Soy Lotis de la Mía, la subcomandante del batallón de la llama, estas son mis lindas subordinadas, se presenta la berserker. ¿Qué hacen en territorio de demonios? Shoko entrecerró los ojos. ¿Vienen a matarme? Sí, pero tú no eres nuestra prioridad. Tenemos órdenes de matar a la heredera Gremory, y sabemos que está dentro de la mansión. Así que sé una buena chica y apártate, respondió Lotis. ¿Vienen por Rías? ¿Por qué? No tiene sentido que Ares venga por un demonio cuando la guerra es contra Athena, pensó confundida. Realmente son tontas si vienen a atacar a alguien que está protegido, no solo por el líder de las Aintias, sino por un caballero dorado. Sabemos que Seiya de Sagitario no está en la mansión, sino que está a varios kilómetros muy lejos de aquí. Para cuando sienta nuestro cosmos, ya nos habremos ido. ¿También saben eso? ¿Nos estuvimos espiando y esperando el momento adecuado para atacar? ¿Cómo es posible que no hayamos sentido sus cosmos? ¿Lo estaban ocultando de alguna manera? Puedo ver las preguntas que te haces en tu pequeña cabeza, y aunque me gustaría divertirme contigo, soy una mujer ocupada, pero estoy de buen humor, así que te estoy dando la oportunidad de retirarte, dijo Lotis. Como si fuera a creer en la palabra del enemigo, y aunque dijeras la verdad, no dejaré que se acerquen a Rías. Ella es una de mis estudiantes, negociada Shoko rotundamente. Lotis suspiró. Bien, que no dicen que no ofrecí oportunidad de escapar, miro a las mujeres que la seguían. Acábenla. Las chicas asintieron y se lanzaron con sus cosmos encendidos hacia Shoko. Shoko también subió su cosmos, provocando que Lotis entrecerrara los ojos. Meteoros de Eculeus. Shoko lanza los meteoros azules a una velocidad superior a la que las soldados femeninas esperaban. Todas recibieron los meteoros de golpe, siendo lanzadas a volar y chocar contra el suelo. Lotis vio a las guerreras que trajeron en el suelo, algunas estaban inconscientes y otras solo heridas, pero ninguna muerta o con heridas mortales. Aún así, la fuerza y velocidad de tu ataque me sorprendió. Eres más fuerte que un santo de plata estándar al parecer. Shoko se siente orgulloso. No soy el líder de las Aintias por nada. Vete y llévate a tus camaradas. Será mi única advertencia. Piedad, ciertamente los caballeros de Atenas son estúpidos, escupió Lotis con veneno. No te sientas orgulloso de derrotar a algunos soldados. Es hora de que te demuestre lo que pueden hacer una verdadera mujer guerrera. Lotis elevó su cosmos, rodeándose por un aura carmesí. Shoko se puso en guardia, elevando su cosmos también. Su aura celeste rodeó su cuerpo. Ejército sangriento. Lotis juntó sus manos que brillaban de cosmo energía, dando un fuerte aplauso. Frente a Shoko aparecieron varias copias de Lotis, extendiéndose desde la entrada hasta los extremos del terreno de la mansión. Clones. ¡No! Son ilusiones, identificó Shoko, manteniendo la calma. ¿Manejas ilusiones? ¿Para qué gastar fuerzas en atacar con puños y patas? Eso dañaría mi piel, dijo Lotis condescendientemente. Solo una bárbara ataca así, y ese parece ser el caso. Una vena se formó en el frente de Shoko. Veremos si sigues sonriendo. Meteoros de Eculeus. Reiterando su técnica, los meteoros celestes golpearon a las ilusiones de Lotis, esperando golpear a la verdadera. Pero cuando un meteoro golpeaba a un clon y ésta se desvanecía, otra aparecía en su mismo lugar de forma inmediata. Shoko dejó de lanzar los meteoros al ver que ninguno tocó a la verdadera. No solo eso, los clones que golpeó, al desvanecerse, liberaron un humo violeta que rápidamente se expandió por el área. No se acercaban a la mansión, pero le preocupaba ese humo porque no era normal. ¿Qué pasa? Ya no te ves tan segura como antes. Shoko escuchó la voz de Lotis, pero no pudo identificar de dónde salió. Te mostraré la diferencia entre nuestras fuerzas. Cuando la voz susurró directamente en su oído, Shoko abrió los ojos como platos y giró su cuerpo para dar un puñetazo hacia atrás. Su golpe fue detenido cuando una de las colas de la armadura de Lotis se envolvió en su brazo del que lanzó el golpe. Con una onda de cosmos, Lotis empujó a Shoko hacia el grupo de sus clones. La Saintia arrastró los pies por el suelo antes de detenerse y ver a su alrededor. No tenía nada de qué preocuparse, ¿verdad? Solo eran ilusiones, así como ella no podía dañarlas, ellas tampoco podrían dañarla. Ese pensamiento se rompió cuando una de las copias la golpeó en el rostro, y le dolió. Luego otra le dio una patada en la espalda, pero Shoko respondió con una patada giratoria que golpeó a otra Lotis, que se desvaneció y salió humo. Shoko tosió un poco por el humo que salió y le dio en la cara, pero sus oídos estaban bien y escuchando los pasos cercanos.
Se agachó, esquivando un puñetazo de una Lotis antes de darle un uppercut, levantándola del suelo unos centímetros antes que cayera de espalda. Al sentir el golpe que le dio y ver que no desapareció, supo inmediatamente lo que pasaba. Estas son tus soldados. Las haces parecer igual a ti y creaste todas estas ilusiones de ti para que pasaran desapercibidas y me golpearan. Se escucharon unos aplausos. Maravilloso. No muchos se dan cuenta de eso tan rápido. Veo que eres más que una bruta, dijo Lotis en alguna parte entre sus clones. Sal y pelea como una guerrera. Exigió Shoko. No. A diferencia de mi líder, yo prefiero un enfoque más misterioso. Mientras hablaba, Shoko no se dio cuenta de que las colas de la armadura de Lotis estaban elevándose lentamente a su espalda. Solo lo supo cuando una se clavó en una parte expuesta en su espalda, sacándole un grito. Intentó girarse, pero una de los soldados disfrazada por la ilusión como una Lotis, el golpeó en el rostro de repente y pasó sus brazos debajo de sus axilas, impidiendo su movimiento. Ahora, Lotis-sama, acábela. Buen trabajo, dulzura, felicito la verdadera Lotis, elevando su cosmos. Ahora haz que se queda quieta, dijo, viendo cómo Shoko luchaba para soltarse. Elevó las colas de su armadura y las lanzamiento para dar golpes mortales que matarían a Shoko, pero un último segundo, la Saintia, con su cosmos, superó la fuerza física de su enemigo, se soltó de su agarre y se tiró al suelo, evitando que las puntas de las colas la tocaran. En cambio, atraviese por completo el cuerpo del soldado. Lotis chasqueó la lengua y retira sus colas, lanzando el cadáver de su subordinada a alguna parte. No tuvo tiempo de retroceder para usar sus ilusiones como escudo, ya que Shoko estaba a centímetros suyo. Cometa de Eculeus. Cargando rápidamente su cosmos, Shoko lanza su puño en meteoro que golpeó directamente a su enemigo, quien usa las manos para cubrirse, pero salió volando por lo cerca que estaban. Lotis se eleva en el aire y cayó de espaldas al suelo, quebrando la zona donde se impacta. Lotis-sama. Las ilusiones de Lotis desaparecieron, mostrando solo a los soldados restantes, que vieron preocupadas el sitio donde cayó su líder. Tú, la voz de Lotis sonaba furiosa mientras se levantaba. Para sorpresa de Shoko, tenía algunos rasguños en su cuerpo y armadura, pero ningún daño importante a pesar de recibir la técnica de frente. ¿Cómo te atreves a dañarme, a dañar mi hermoso cuerpo? Te mataré de la forma más lenta y dolorosa posible. La furia de la mujer estalló, así como su cosmos que había contenido. Shoko quedó con el aliento en la garganta al sentir su nivel cósmico, un nivel que se acercaba a los caballeros dorados. Aguijón sangriento. De las puntas de las colas, se lanzaron pequeños rayos rojizos que apenas se pudieron ver y tocaron a Shoko. Al inicio, ella no sintió nada, hasta que gritó de dolor y cayó de rodillas agonizante. ¿Qué? Se apretó los dientes al sentir un fuerte dolor recorrer por todo su cuerpo. Aguijón sangriento dispara pequeñas agujas que al hacer contacto con tu cuerpo, te causan un dolor insoportable. Un humano ordinario ya estaría muerto a este punto, explícito Lotis con sadismo. Veo que lo soportaste bien. Yo alegre. Te haré sufrir mucho más por atreverte a dañarme, perra. La tensión en la pelea aumenta a cada segundo, así como la dificultad.